Hola, bienvenidos a su canal de programación. Para el día de hoy vamos a seguir continuando con el curso de Kotlin y el tema que vamos a estar viendo va a ser modificadores de visibilidad. En Kotlin, cuando queremos crear una clase, todos los métodos y propiedades son públicos. Un método o una propiedad pública se puede acceder desde donde definimos un objeto de dicha clase. En caso dado que queramos que solo puedan ser accedidos desde dentro de la clase, debemos utilizar modificadores de accesibilidad para restringir el acceso. Veamos la siguiente nota. En la programación orientada a objetos, esto se conoce como encapsulamiento. En Kotlin hay 4 modificadores de visibilidad. Está el modificador público, que este hace que sea visible donde sea. Está el modificador private, que solamente hace que sea visible dentro de la misma clase. Está el modificador internal, que hace que sea visible dentro del mismo módulo. Y está el modificador protect, que hace que sea visible dentro de la misma clase y subclases. Veamos la siguiente nota. En caso dado que no queramos modificar el modificador, este se asignará por defecto público. Ahora vamos a ver el modificador público. El modificador público es el modificador por defecto en Kotlin. Significa que la declaración es visible en todas las partes. Veamos lo siguiente. Acá estamos creando una clase la cual hemos definido hola. Esta clase se está asignando pública por defecto, pero también le podemos agregar el modificador público y este sería una clase pública pero con indicador. Acá veamos el siguiente ejemplo. Acá estamos creando una función que es una función pública por defecto, pero también le podemos agregar el modificador public para indicar que esa función es pública. También podemos hacer lo mismo con una variable. A la hora de declarar una variable, esa variable va a ser pública por defecto, por lo tanto puede ser accesible en cualquier parte del código. Bien, entonces, pero también le podemos agregar el modificador public para indicar que esa variable es pública. Ahora veamos el modificador protect. Este modificador permite el acceso a la clase en donde se declara, ya sus subclases. Este modificador no se puede declarar a nivel superior. Cuando hablamos de nivel superior nos referimos a lo siguiente. Cuando tratamos de crear una variable fuera de la clase. En este caso, aquí estamos creando una variable la cual se llama x y le estamos indicando el modificador protected para luego asignarle el valor de 0. Esto nos va a dar un error de sintaxis debido a que a la hora de utilizar este modificador no se puede utilizar a nivel superior. Entonces, la manera correcta de utilizar ese modificador es el siguiente. Estamos declarando la clase persona, abrimos llaves, dentro de las llaves vamos a colocar la variable con su respectivo modificador. Le estamos colocando el nombre de esa variable, luego le estamos asignando el modificador que es protected y luego le estamos asignando el valor que es Belkis. Y esto se conoce como una variable protegida. Aparte de la clase persona, las clases hijas son las que pueden acceder al atributo nombre. ¿Cuál es el atributo nombre? Es la variable que está protegida dentro de la clase persona. Ahora veamos el modificador interna. Este permite el acceso al módulo en donde se declaró. Si intentamos de acceder desde otro módulo, nos dará un error. Veamos el siguiente caso. Acá estamos creando una clase, la cual se llama persona. Esa clase le estamos indicando el modificador interna, por lo tanto, esa clase va a ser interna, va a ser propia del mismo módulo con el cual se va a estar trabajando. También podemos declarar una variable interna. En este caso, la variable x va a ser interna debido a que le estamos colocando el modificador interna y le estamos asignando el valor de 0. Bien, veamos la siguiente nota. Los modificadores internos son útiles en la escritura APIs e implementaciones. Ahora veamos modificador private. Este modificador solo permite el acceso al código declarado dentro del mismo ámbito. No permite el acceso a la variable o función fuera del ámbito. Veamos lo siguiente para ilustrar este concepto. Acá estamos creando una clase, la cual le hemos colocado el modificador private. Saludar
es una clase privada y dentro de esa clase le estamos asignando una variable privada, la cual se llama nombre. Esa variable está almacenando el texto Adam y además le estamos indicando una función o un método, más bien dicho, que se llama imprimir. Ese método se va a encargar de imprimir lo que hay almacenado en la variable nombre. Ahora, una vez que hemos terminado de definir nuestra función, cerramos llaves y luego cerramos llaves para terminar de definir la clase privada saludar. Luego, dentro de la función main, vamos a crear una instancia a partir de la clase privada saludar. Esa instancia se va a llamar A. Luego, vamos a mandar a llamar el método imprimir. Luego vamos a mandar a llamar el atributo privado nombre. Al ejecutar este código no vamos a poder, ya que no se puede acceder al atributo privado, ya que habíamos dicho que no permite el acceso de variables o una función fuera del ámbito. Por lo tanto, lo que va a suceder es lo siguiente. Imprimir, yo la puedo acceder fuera del ámbito debido a que no es una función privada, pero el atributo nombre sí es privado. Por lo contrario, no lo puedo utilizar fuera del ámbito. Bien, entonces de esta manera es como nosotros estamos haciendo uso del modificador private. Ahora veamos visibilidad del constructor. Los constructores por defecto son públicos, pero también podemos asignarle la visibilidad a los constructores mediante el uso de modificadores. Veamos el siguiente caso. Acá estamos creando una clase, la cual se llama A. A esa clase le estamos asignando un constructor en donde le estamos asignando un parámetro que se llama name y es de tipo string. Abrimos llaves y luego cerramos llaves. Esto se conoce como constructor público por defecto. Ahora, habíamos dicho que le podemos agregar modificadores y veamos el siguiente caso. Acá le estamos asignando el modificador private y ahora el constructor es privado. Bien, y una vez visto todo esto, vamos a ir a IntelliJ IDEA para ponerlo en práctica cómo podemos implementar los modificadores de visibilidad dentro de nuestro código. Bien, ya estamos en IntelliJ IDEA. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer uso de los modificadores de visibilidad. Para ello vamos a utilizar la programación orientada a objetos, en donde vamos a definir una clase y esa clase vamos a definir funciones privadas. Bien, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una clase, utilizamos la sentencia class, luego le colocamos un nombre, la cual se va a llamar calculadora. Abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a colocar tres funciones. La primera función va a ser de acceso público, así que por lo tanto utilizamos la sentencia from, luego indicamos un nombre a esa función que se va a llamar cargar, luego colocamos paréntesis y de seguido colocamos llaves. Dentro de las llaves vamos a colocar las instrucciones que se va a llevar a cabo dentro de esa función cargar. Vamos a colocar nuestra primera instrucción, que es imprimir la siguiente cadena de texto, que dice ingrese primer número, dos puntos. Bien, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a hacer que ese valor se cargue mediante el teclado. Así que vamos a colocar la variable que va a almacenar ese valor una vez que lo hemos ingresado en el teclado. Vamos a colocarle num1 es igual a, le asignamos un readline, colocamos el operador de aserción y luego procedemos a convertirlo a entero. Ahora colocamos la siguiente instrucción que va a ser imprimir la siguiente cadena de texto que va a ser ingrese el segundo número. Colocamos dos puntos y ahora indicamos la variable que va a almacenar ese valor una vez que hemos ingresado en el teclado el número 2. Vamos a llamar esa variable 2. Luego le asignamos un readline, colocamos el operador de aserción, punto, y luego procedemos a convertirlo a entero. Bien, como pueden observar, aquí se están marcando en rojo ambas variables, tanto como num1 y como num2, y es debido a que hace falta la palabra reservada var o val para así nosotros poder definir una variable adecuadamente.
lo que vamos a hacer a continuación, vamos a definir esas variables dentro de la clase, de tal manera que esas variables le van a pertenecer a la clase calculadora. Así que vamos a colocar var, colocamos num1 y luego le indicamos el tipo de datos que va a ser esa variable, que va a ser de tipo entero. Bien, y ahora hacemos lo mismo para la variable número 2. Colocamos var num2, dos puntos, y luego le indicamos el tipo de dato que va a almacenar la variable num2, que va a ser entero. Bien, como podemos observar, aún se está enmarcando en rojo y es debido a que le tenemos que asignar el valor con que se va a cargar inicialmente. Inicialmente le vamos a asignar el valor de 0. Bien, le asignamos 0 y de esta manera estamos definiendo de una manera adecuada las variables num1 y num2. Bien, pero vamos a agregarle un modificador de visibilidad a num1 y num2. Vamos a decir que sea private, de tal manera que solo puedan ser accesibles o modificables esas variables dentro de la clase calculadora, no fuera de la clase. Entonces vamos a colocar aquí private, de tal manera que estamos restringiendo el acceso a la variable num1 y num2. Así que colocamos private. Bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación, vamos a definir dos funciones. Esas dos funciones que vamos a definir van a ser privadas debido a que el programa se va a funcionar de esta manera. Nosotros estamos programando una calculadora. De tal manera, nosotros no podemos realizar una operación de suma, de resta, de multiplicación o cualquier operación aritmética sin antes haber ingresado los valores. Por lo tanto, vamos a crear dos funciones aritméticas y le vamos a asignar el modificador private. Así que utilizamos la sentencia from, luego vamos a agregar el nombre de esa función que se va a llamar suma, abrimos paréntesis, luego abrimos llaves. Dentro de las llaves vamos a colocar la siguiente instrucción. Vamos a colocar que imprime una cadena de texto, colocamos print, abrimos paréntesis y le vamos a indicar el siguiente texto. La suma de ambos números es dos puntos y ahora colocamos el símbolo de dólar, colocamos num1 más símbolo de dólar num2. Bien, de tal manera estamos visualizando la suma de ambos números, o lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear una variable, en este caso vamos a colocar val resultado o suma mejor y le vamos a asignar la suma de ambos números, num1 más num2. Bien, ahora acá lo que tenemos que hacer es colocar la variable suma. Bien, de tal manera, a la hora de mandar a llamar la función suma, se va a imprimir la suma de ambos números. Ahora vamos a agregarle un modificador a esa función. Vamos a agregarle el modificador private. Así que colocamos private from suma. De tal manera que esta función ahora es de acceso privado. ¿Qué es lo que quiere decir que es de acceso privado? Que solo yo la puedo utilizar dentro del contexto de la clase calculadora. No la puedo utilizar en el contexto de afuera. Ahora vamos a definir otra función. Colocamos font. Pero antes de seguir definiéndola, vamos desde ya a colocarle el modificador private. Font. Colocamos resta. Abrimos paréntesis. Luego abrimos llaves. Vamos a crear una variable. Utilizamos la palabra val. Colocamos el nombre de esa variable que se llama resta. Y le vamos a asignar la resta de ambos números. Vamos a colocar num1 menos num2. Ahora vamos a imprimir la siguiente cadena de texto en donde se va a visualizar el resultado de la resta de ambos números. La resta de ambos números es, colocamos dos puntos y utilizamos el símbolo de dólar, ya que vamos a utilizar la variable
dentro de un string. Así que colocamos resta. Bien, de tal manera ya tenemos dos funciones definidas, la suma y también tenemos la resta. Bien, entonces vamos a crear una función main. Vamos a salir de nuestra clase y vamos a colocar fun main, abrimos paréntesis, luego abrimos llaves y vamos a crear una instancia a partir de la clase calculadora. Para crear una instancia, primero tenemos que utilizar la palabra reservada var o val. En este caso se recomienda que sea val. Y luego le indicamos un nombre a esa variable, ya que va a almacenar ese objeto. Vamos a indicar calcu1 y luego le vamos a asignar un objeto. Para crear un objeto, colocamos el nombre de nuestra clase y abrimos paréntesis. Bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación, vamos a intentar de llamar la función suma. Como la hemos indicado en el modificador private, esta función no puede ser utilizada fuera del contexto de la clase. Así que vamos a ver si es cierto. Colocamos calcu1, que es el nombre de nuestro objeto, colocamos punto y luego vamos a indicar el nombre de nuestro método, que va a ser suma. Vamos a colocar suma y abrimos paréntesis e inmediatamente se está enmarcando en rojo el nombre del método. Vamos a situarnos en la palabra suma, que está subrayada en rojo, y vamos a ver qué nos dice nuestro editor de código. Vamos aquí en la Show Context Actions, y aquí nos está recomendando que tenemos que hacer la función suma pública para poder que sea accesible fuera de la clase calculadora. Bien, entonces también hay una segunda recomendación, que es hacer la función interna. Habíamos dicho que el modificador interna lo que hace es que solo se puedan utilizar las funciones dentro de un módulo o del mismo archivo en el cual nosotros estamos trabajando. Bien, entonces vamos a probar ahora la función resta, que debería dar el mismo resultado. Colocamos calcu1 punto, colocamos resta. De hecho, ni siquiera el editor de código nos brinda el método, ya que él está oculto. Bien, entonces la única manera es escribiéndolo, pero a la hora de escribirlo se nos enmarca en rojo. Ahora nos situamos en resta, que es la palabra que se enmarca en rojo. Mostramos Show Context Actions y podemos visualizar que hay dos formas de liberarnos de este error: hacer pública la función o hacerla interna. Bien, pero ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos hacer para nosotros poder utilizar estas funciones? Bien, hagamos lo siguiente. Primero, vamos a comentar esto. Estas funciones solo las podemos utilizar dentro de la clase calculadora. Ahora, ¿cómo hacemos para llamar estas dos funciones? Lo que hacemos es llamarlas dentro de una función que sea pública o interna. ¿Cuál es la función que es pública? En este ejemplo, es la función cargar. De tal manera, a la hora de nosotros mandar a llamar la función cargar, nos va a pedir que ingresemos el primer número, luego que ingresemos el segundo número y posteriormente se va a mandar a llamar la función suma y resta. Bien, entonces, dentro de la función cargar vamos a colocar la llamada de la función privada suma, colocamos el nombre de la función suma y ahora colocamos el nombre de la función resta. Bien, recuerden que cuando las funciones están dentro de la clase se conocen como métodos y como podemos observar ya se reconocen a la hora de colocar el nombre de la función. Nuestro editor de código nos reconoce la función ya que estamos dentro de la clase. Ahora lo que vamos a hacer dentro de nuestra función main, vamos a colocar el llamado de la función cargar. Colocamos el nombre de nuestro objeto, que se llama calcu1, utilizamos punto y colocamos el nombre de nuestro método, que es cargar. Ahora ejecutamos este código. Bien, nos está solicitando que ingresemos el primer número. Vamos a ingresar 5 y nuestro segundo número va a ser 8, de tal manera que se nos está imprimiendo lo siguiente: la suma de ambos números es 13 y la resta de ambos es -3. Bien, esto que está aquí se está visualizando ya que no estamos utilizando un print con salto de línea. Vamos a colocar el print con salto de línea a la función suma de tal manera que se pueda visualizar la salida de una mejor manera.
Acá vamos a colocar ln. Ahora volvemos a ejecutar. Vamos a colocar, ahora ingresamos los números 5 y luego 8. Y de tal manera, ahora sí estamos visualizando la salida de una mejor manera. La suma de ambos números es 13 y la resta es 3. Bien, de esta manera es como nosotros podemos acceder a las funciones privadas. Esas funciones privadas, nosotros vamos a hacer su llamado dentro de una función que sea pública, ya que de lo contrario, nosotros no podemos sumar ni mucho menos restar sin antes haber colocado los números. Y de esta manera nos estamos asegurando de que el usuario intente de ejecutar una operación sin antes de realizar una previa función. Bien, y si te gustó el vídeo, regálame un like y suscríbete al canal, ya que para mí sería de gran apoyo seguir creando más contenido relacionado a tecnología. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, escribe en la caja de comentarios. Así que está pendiente del próximo video. Chao y cuídate.